Guerra espiritual en la realidad no es un concepto que define el conflicto, ¿ok? Y como realmente actores de un escenario profético, dice porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes los arrebata. Que el valiente tiene que ver con conducta, con actitud. Te clamaré en el desierto, mi ser se rinde. Saludos y grandes bendiciones sean sobre cada uno de ustedes. Desde aquí el apóstol Alberto Parra, un servidor de ustedes, quien queremos continuar con estos temas a través de estos medios. Y en esta ocasión vamos a hablar de batalla espiritual. Quiero expresarle mi gratitud primeramente al Dios del cielo que me concede la gracia y el favor de llegar a ustedes a través de estos medios y a todos aquellos que se han ubicado, se han metido sobre estas redes, sobre estos canales para recibir realmente esta impartición, pero también me han expresado su afecto, su cariño, su estímulo y también de las maneras que este material les está llegando a ustedes de gran bendición, la cual es mi deseo. Que poder, como dice Efesios 4:11, podamos edificar al cuerpo de Cristo. Mi buena intención es poder edificar al cuerpo de Cristo. El tema de batalla espiritual, quiero que sepas algo. Sin lugar a dudas que uno entiende las directrices del Espíritu Santo sobre algunas áreas y en este sentido pues me siento que tengo una asignación de Dios en este campo y lo vamos a ver en el desarrollo del mismo. Pero uno se alimenta, se enriquece de hombres de Dios en sus desarrollos y hombres muy prominentes en esta cantidad de áreas. Y para mí uno de los hombres que ha bendecido mi vida en su formación es Neil Anderson, en su libro Rompiendo Cadenas, Saliendo de la Oscuridad. Uno de los libros que para mí ha sido de gran bendición. Pudiera decir también otros más escuelas teológicas que he hecho, como el caso de el Señor Soberano, Jesús el Señor Soberano, en la cual hicimos un estudio un técnico superior a través de ellos. Estoy más que me ayudaron y así como esto pudiera hablar de muchos otros que nos ha tocado en lo largo y ancho de nuestra vida leerlo. Pero quiero que sepas que el más alto porcentaje de esto que vamos a hablar son experiencias que hemos desarrollado a través de la oración, de la intercesión y la batalla espiritual desde ya más de 3 décadas. Entonces, vamos a honrar las fuentes que han bendecido mi vida y algunas de las informaciones que he sustraído de ellos, pero el más alto porcentaje son experiencias que hemos vivido y deseo realmente que ese espíritu de Dios que nos ha llevado a esa dimensión también sea transferido y usted pueda realmente ser ministrado y como guerrero del Señor levantarse para hacer la asignación, para cumplir con la asignación y la obra que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha encomendado. Vamos a desarrollar varios conceptos, vamos a derribar probablemente algunas vacas sagradas y probablemente vamos a ver que hay algunas escuelas de este tema que se llama la guerra espiritual y usted va a ver qué es el concepto de guerra y qué es lo que es batalla espiritual, porque hablo de batalla, ya que guerra espiritual en la realidad no es un concepto que define el conflicto, ¿ok? Porque de una manera muy sencilla que vamos a desarrollar, la guerra espiritual es el conflicto entre dos reinos que pelean por un objetivo en común. Eso es la guerra. Es determinante, es decisiva, y esa guerra se libró en la cruz. La fuerza del mal contra la fuerza del bien. Pero cuando hay un vencedor, quiere decir que el conflicto está resuelto. Entonces deja de ser guerra porque ya hay un vencedor. En este caso, la guerra espiritual es el conflicto entre dos reinos que se peleó en la cruz. Pero cuando Jesucristo resucita al tercer día y dice, toda potestad se me fue dada en el cielo y en la tierra, quiere decir que ya el conflicto fue definido porque hay un vencedor. Entonces ya no hay tal guerra, ahí es batalla espiritual. Entonces la batalla no es a la ofensiva, es a la defensiva.
y la batalla no tengo nada que quitarle al maligno porque Cristo se lo quitó todo. Por eso digo que tal vez vamos a disentir de algunas escuelas, incluyendo algunos libros de títulos que hablan de este énfasis porque desconocen de alguna manera o por lo menos nos mencionan esa obra consumada. El tema que vamos a desarrollar en el contexto de la batalla espiritual está fundamentada en la obra de la cruz, en la obra consumada del Calvario, en la justicia expresada en la consumada obra del Calvario, donde logró Dios satisfacer sus demandas de justicia en el sacrificio de Cristo. Y es el fundamento de nuestra fe, lo que es realmente saber que todo lo que vamos a ejecutar es un acto que fue ya consumado en la cruz y que nosotros como sus hijos y como realmente actores de un escenario profético estamos llevando adelante la obra de la cruz. Vamos a hacer efectivo su obra consumada y que es la asignación de nosotros como iglesia, ejecutar la justicia divina que fue expresada en los méritos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Así que una hermosa aventura nos espera en este tema y espero que usted lo pueda disfrutar y que nos equipemos para ser más efectivos en la asignación que tenemos dentro de nuestro trabajo de manifestar el reino, de desintegrar las obras del mal, de traer libertad a los cautivos y proclamar, por supuesto, el año de libertad de Dios y provocar ese gran despertar y gran avivamiento esperado y, por supuesto, conversiones multitudinarias que puedan llevarse a cabo dentro de la asignación que Dios por su gracia nos ha encomendado. Así que les digo bienvenidos a este tema de batalla espiritual y esperando que tengamos maravillosas experiencias. También les pido que vayan anotando sus preguntas, algunas de ellas, para que en un momento oportuno les podamos dar respuesta y que de alguna forma u otra se disipe cualquier duda o algún tipo de cosa que pueda generar algún tipo de mala interpretación o confusión. Así que con toda confianza, háganos ver cualquier pregunta de aclaratoria y también eso va a ser de mucho provecho, no tan solo para usted que la hace, sino para aquellas personas que están conectadas con este medio. ¿Okay? Tomamos como base bíblica ese texto que dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Qué tremendo es porque dice ese mismo texto que estamos leyendo, ese mismo capítulo, hay una parte que dice Lucas capítulo 7, versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Esa declaración nos da a pensar muchas cosas. Primero Juan envía a algunos de sus discípulos a preguntar si él es Jesús, o sea, el Mesías, o venía otro después. Jesús no le da conceptos, sino evidencias. Vayan y cuéntenle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mancos caminan, que los muertos resucitan y que el evangelio del reino, hago énfasis del reino, es predicado a los pobres. Luego describe lo que es la vida, el testimonio de Juan y hace ver que esto más que un profeta, en él es lo que se había profetizado que enviaría el espíritu de Elías. Estamos hablando que el espíritu de Elías fue Elías de que confrontó realmente a las profetas de Baal, confrontó a Jezabel y hablamos que en el monte de Carmelo fue un monte de confrontación. Entonces veamos el elemento profético de que Juan reposaba el espíritu de Elías y también nos dice la palabra que fue el último profeta de acuerdo al antiguo pacto o antiguo testamento. Ahora, Jesús dice algo interesante. Él escribe que no ha habido hombre nacido de mujer que sea mayor que Juan el Bautista. Fíjate que Jesús ponía a Juan por encima de todos los héroes bíblicos del antiguo pacto. No ha habido hombre nacido de mujer que sea mayor que Juan Bautista. Se puso a una cantidad de héroes que ya nosotros conocemos, ¿verdad? De la Biblia, como un Abraham, como un Moisés, como un Isaac, y para de contar, y él dice que no ha habido otro como Juan el Bautista. Interesante. Pero luego hace algo que es donde yo quiero desafiar o llamarle la atención a todos. Dice, más cualquiera de
pero el más pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. Está hablando de una posición aún de mayor y está hablando del reino. Obviamente estamos hablando del reino, aquellos que hemos nacido en el reino, que ha sido revelado el reino, un nivel de autoridad en el reino, y que de alguna manera pues también dice porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes los arrebata. El valiente tiene que ver con conducta, con actitud, con fidelidad, una serie de elementos que involucra lo que es la parte de ser valiente. Pero qué tremendo es, porque cuando dice que el más pequeño en el reino puede ser mayor, estamos hablando de una posición, de una dimensión, de un lugar que nos coloca a todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido en el reino, porque si no naciere de nuevo no podrá entrar al reino, y que nos ubica realmente en una posición de autoridad, por supuesto, porque luego dije, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y el reino se combate con reyes. El reino se combate con autoridad y es parte del tema que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos programas. Qué interesante, espero que lo vayan tomando en cuenta. Hay algún detalle que quiero bien aclarar, porque muchos de nosotros hemos sido buenos intercesores, pero no hemos sido buenos reyes, buenos intercesores, pero malos reyes. Ya usted verá por qué. ¿Qué es una intercesión o qué es un intercesor? Intercesión es intervenir a favor de otra persona para alcanzar una gracia o libertad humana. En los otros temas anteriores yo estoy desarrollando qué es una intercesión. Es un negociador, alguien que negocia, algo que de alguna manera ejerce lo que llamamos el sacerdocio, que es un negociador para Dios, a través de su palabra, intervenir sobre un asunto en particular. Es nuestra condición sacerdotal como el Hijo de Dios. Interceder es orar a Dios a favor de otra persona. Y dice que Jesús, hasta el día de hoy, nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros, ciertamente. Entonces, la intercesión tiene que ver con mediar, con lo que yo puedo alcanzar a favor de otra persona. Una oración intercesora es efectiva desde cuando está respaldada en las Sagradas Escrituras. Y tremendo es cuando podemos hablar la intercesión conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene del oír y el oír de la palabra del Señor. Pero la intercesión que está enriquecida con la palabra de Dios es porque ella va generando fe, ya que nosotros estamos pronunciando y confesando. He escuchado muchas personas que dicen por la palabra. Y está muy bien la expresión, pero esa palabra debe ser citada, debe ser confesada. Por ejemplo, si yo voy a declarar la sanidad sobre una persona, yo le digo, Dios, declaro que está sano por la palabra, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, que a veces hago confesiones muy sin sustento, porque por la palabra, pero no sustento cuál es la palabra. Entonces se ha convertido en muletilla. No, señor. Cuando usted dice por forma a la palabra, declaro esto, sí, entonces cite la palabra, porque la palabra es que le da soporte a la fe. O la fe usted está declarando que es un hecho porque está escrito por Dios. Dios lo declara. Entonces es interesante que la oración intercesora efectiva debe estar fundamentada en la palabra de Dios y puede moverse poderosamente en la mano de Dios, porque es como traer a memoria, usted lo dijo. Si usted lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, entonces tiene que suceder. Entonces, es interesante lo que es una oración. Cuando vamos a orar, debemos utilizar textos claves que soporten o que den respaldo al motivo de oración que estoy teniendo. Entonces, eso es orando por la palabra del Señor. Estos son temas que más adelante lo vamos a desarrollar, pero les suelto esas prendas por adelantar. También tenemos que entender lo que es la parte de intercesión profética. Es un tema que lo voy a tocar someramente, porque más adelante voy a hacer mayor énfasis en esta programación de lo que es la intercesión profética. Pero para que vayamos entrando en materia,
La intercesión profética es provocar la manifestación de un diseño. Y hay algo que es interesante, que siempre estoy aclarando, y ya lo vamos a ver más adelante, es lo que es el profeta del antiguo pacto y el profeta del nuevo pacto. Ya hablé que el profeta del antiguo pacto, el último, fue Juan el Bautista, y él vivió en la ley, y el recurso de profecía era la ley, la Torá, porque el pueblo se había apartado de Jehová, y la corrección, la disciplina ya estaba determinada en las escrituras, que serían las consecuencias de apartarse de Jehová. Deuteronomio capítulo 28, versículos de adelante, y en las bendiciones a partir del versículo 15. Pero la característica del profeta del nuevo pacto es diferente, porque ya realmente cambiaron los tiempos, ya Cristo vino a la cruz del Calvario, los escenarios cambiaron, y yo tengo que reconocer realmente ahora la obra de la cruz. Lo que es interesante es ubicarnos en el tiempo profético. Por eso escuchamos muchas profecías que no tienen soporte ni corresponden a la realidad presente, porque fueron desfasadas, y tenemos como base el Antiguo Testamento, que puede ser como una ilustración, pero no como un fundamento profético. ¿Por qué? Porque ya Cristo, en él se cumplieron la ley y los profetas. La ley, los salmos y los profetas. Si en Cristo se cumplió la ley, los salmos y los profetas, entonces quiere decir que el carácter profético en la gracia es diferente al carácter del antiguo pacto. Una de las entidades que ha sido más sometida a prueba es el ministerio profético de la iglesia. También, viendo lo valioso que es esto, tendremos un tiempo donde vamos a analizar un poco esa parte. Sin embargo, vamos a darle algunos textos claves, que sean segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 32 y 33, para darle soporte a lo que estoy conversando con ustedes. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La falta de la actualización del ministerio profético en la verdad presente del nuevo pacto, segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 6, provoca una revisión, nos lleva a una revisión profunda del verdadero carácter y funciones del ministerio. También hay otro texto que respalda lo que estoy hablando, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, para que los estudiosos revisemos eso. Entonces podemos afirmar que a partir de la obra consumada de la cruz, que el verdadero carácter profético en la verdad presente no es anunciar constantes y permanentes tragedias o calamidades atribuidos a un Dios airado que al parecer no ha logrado satisfacer su demanda de justicia. Esa es la triste historia que uno escucha a veces de profetas de desastre. Y el carácter profético en la gracia no está enfocado en que están anunciando desastres y desgracias y una cantidad de calamidades. El ministerio profético verdadero ha sido establecido para conducir a la iglesia en la posesión de la herencia adquirida por su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Y por supuesto hacemos énfasis en el versículo 10. Los profetas en la verdad presente conducen a la iglesia a la restauración de los propósitos y protagonismos en el plan divino. Es decir, que el diseño profético es para llevar a la iglesia a ubicarse en su reloj y en el tiempo presente para nosotros, como actores proféticos, actuar correctamente. Esa es la intercesión y, por supuesto, la intercesión profética. Este seminario de batalla espiritual es bastante extenso. Por tanto, lo vamos a dar en varias sesiones, en varias partes, sobre todo para que lo puedan asimilar mejor y puedan sacarle mayor provecho. Con la bendición de nuestro Padre Celestial y la luz y guía de su Santo Espíritu, continuaremos la próxima semana con este tema. Bendiciones.
En el desierto mi ser se rinde a ti completo. Tu voz me guía de noche y día, tu luz resplandecerá.